Hola, ¿cómo están? Este va a ser un video de repaso de Derecho Administrativo 1, que es donde se ve la parte general del Derecho Administrativo. En este caso vamos a hablar de las fuentes. La palabra fuente puede tener distintas acepciones, como ustedes están viendo en pantalla, tanto en sentido histórico, tanto en sentido material y tanto en sentido formal. También, a su vez, se puede clasificar de distintas maneras, tanto atendiendo a su procedencia, o sea, fuentes para la administración, en ese caso tenemos la Constitución y las leyes, fuentes de la administración, entonces tenemos el reglamento, según su materia regulada también, exclusivas, como el reglamento, eventuales, como la ley, si tienen carácter o no de norma jurídica, si tienen carácter de norma jurídica van a ser directas, como la Constitución, ley o reglamento, o no también, no escritas como los principios generales del derecho. Si no tienen carácter de norma jurídica, son indirectas, como la jurisprudencia y la doctrina. Después tenemos la jerarquía, que entre ellas hay una prelación que constituye un principio general del derecho. En Uruguay prevalecen las fuentes escritas y entre ellas según qué órgano las dictó y el procedimiento. Bueno, esto de jerarquía es un principio constitucional y quiere decir que prevalece, o sea, todas las normas tienen que estar de acuerdo con la de mayor rango jerárquico. Pero ¿qué pasa si hay un conflicto, por ejemplo, entre la ley y la Constitución? Bueno, las normas inferiores gozan de una presunción de constitucionalidad, entonces no pueden dejar de ser aplicadas a menos que la Suprema Corte de Justicia las haya declarado inconstitucionales. Otras aclaraciones sobre las fuentes: no hay una exclusividad en el derecho administrativo. No es que hay un lugar en el que ustedes vayan, un código de derecho administrativo y estén todas las fuentes enumeradas taxativamente, sino que es un derecho disperso y tienen relevancia también algunas fuentes como las fuentes subsidiarias o supletorias. Bien. Vamos a entrar entonces en las fuentes. Ya dijimos, acá lo que nos interesa son de dónde sale el derecho, o sea, dónde vamos para conocer el derecho. En ese sentido, vamos a utilizar la palabra fuente. Vamos a empezar hablando de la Constitución. Como sabemos, es la norma de normas, también fija el sistema de fuentes formales y se puede definir en dos sentidos, tanto formalmente como el conjunto de normas creadas según el procedimiento establecido en la Constitución y los órganos previstos, o materialmente, que es el conjunto de normas referidos a la organización estatal y las relaciones de Estado con sus habitantes e incluso de estos entre sí. Como dijimos, incluye las bases del derecho administrativo, lo esencial de la organización y atribuciones de la administración, el estatuto de su personal, responsabilidades y procedimientos. El orden jurídico entero debe ser interpretado de acuerdo a la Constitución. Es que la Constitución es el pilar de todo el ordenamiento jurídico. Vamos a analizar someramente el resto de las fuentes, para que no sea muy largo el video. La Constitución, lo pueden leer de cualquier lado, no tiene ninguna especialidad en cuanto al derecho administrativo, más que la materia que regula, pero se puede estudiar de cualquier lado. Los actos legislativos son fuente en tanto tengan contenido de derecho administrativo, nos dice Rotondo. Dentro de los actos legislativos tenemos a la ley, que es la expresión de voluntad realizada por el procedimiento previsto en la sección 7 de la Constitución. Ahí tenemos una definición formal. Después tenemos el decreto legislativo departamental,
en el artículo 260 de la Constitución. Lo expide la Junta Departamental y lo promulga el intendente. Entonces, tenemos como actos legislativos la ley y el decreto legislativo departamental. Acá pasa algo, como hablamos recién, rige el principio de jerarquía. Entonces, ¿qué pasa? La ley tiene la misma eficacia formal, o sea, el mismo valor y fuerza que un decreto legislativo departamental, por ejemplo. Pareciera ser que la Constitución le da fuerza de ley en su jurisdicción al decreto legislativo. Por lo tanto, tendría igual rango jerárquico que la ley. En el manual de Cristina Vázquez, por ejemplo, optaron por la solución de que tienen igual rango jerárquico. Y una vez descartado el principio de jerarquía, o sea, ¿qué pasa si hay un antagonismo? O sea, si hay un choque, una contradicción entre un decreto legislativo departamental y la ley. Evidentemente, para estos autores están en un mismo rango jerárquico. Entonces, hay que recurrir al principio de competencia, o sea, ver cuál de los dos órganos tenía competencia para dictar en la materia, y una vez superado, si los dos órganos, esto es el Poder Legislativo, si la Junta Departamental y el Poder Legislativo ambos tenían competencia, entonces se pasa al criterio de que prevalece la ley. Entonces dijimos que para estos autores tienen ambas, la ley y el decreto legislativo departamental tienen el mismo rango jerárquico. Por lo tanto, ante una eventual contradicción entre las normas, hay que apelar a criterios de competencia y después recién ahí prevalece la ley. Rotondo, en tanto, o por otro lado, dice que el decreto legislativo departamental tiene un rango normativo inferior. Estos actos legislativos, como dijimos recién, tienen que aplicarse, por más que estén en contra de la Constitución, tienen que aplicarse a menos que sea declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en cuanto a... hay que hacer un par de aclaraciones. Hay una materia de ley. Como dijimos, la ley es un acto legislativo, es fuente del derecho administrativo. Y hay materias que solamente pueden ser regulados por ley, como por ejemplo la limitación de derechos fundamentales, creación y supresión de ministerios. La administración, a su vez, está sujeta a la ley, por lo que no puede hacer lo que hace la ley, como imponer deberes y limitar derechos a los habitantes. Esto también es un principio de la forma republicana de gobierno, la reserva de ley. Pasamos al siguiente, que son los decretos leyes. Hay varios decretos leyes y lo pueden leer en los libros citados en la bibliografía de la primera página. Los que nos importan, en este caso va a ser el que nos importa, va a ser el decreto de facto, decreto ley de facto. ¿Qué son los decretos leyes? Son actos emanados del Poder Ejecutivo, el que haga sus veces, que tienen fuerza de ley. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la dictadura uruguaya? Se disolvieron las cámaras, no había más Poder Legislativo, lo que sea. Entonces se creó un Consejo de Estado y era ese Consejo de Estado el que emitía estas normas generales y abstractas. Entonces, una vez terminada la dictadura, se entendió que por más que no se siguió el procedimiento y que estaba
viciadas en cuanto a su formación, estas leyes, por una cuestión de seguridad jurídica, había que mantenerlas. Entonces, estos decretos, una vez terminada la dictadura, se convalidan y entonces se llaman decretos leyes. Bien. Pasamos entonces a los tratados también, que son acuerdos de sujetos del derecho internacional. Acá hay toda una discusión en cuanto a su aplicabilidad y cuando empiezan a ser eficaces, pero son fuentes del derecho administrativo. Acá entran también los derechos humanos, por ejemplo, que son ius cogens. Esto quiere decir lo que vendría a significar el orden público. O sea, son imperativas, inderogables y configuran principios generales del derecho internacional. Bien. Pasamos ahora a la fuente, si se quiere, más importante en cuanto a su estudio en esta materia, que es el reglamento. ¿Qué es el reglamento? Bueno, acá vamos a ver, ahí va, un artículo del decreto 500 del año 1991, que dice: reglamento es... El reglamento son las normas generales y abstractas creadas por acto administrativo. Como podemos ver, el reglamento es la especie dentro del género acto administrativo, así como las resoluciones, que las resoluciones ya las vamos a ver acá, también son fuente del derecho administrativo, pero son subjetivas. Esto es, como dice ahí en el decreto, crean normas particulares y concretas. Bien, este reglamento proviene de la administración, es toda manifestación de voluntad unilateral de la administración que crea normas jurídicas generales. Como ven ahí, reglamento son las normas generales y abstractas. ¿Qué es esto de generales y abstractas y particulares y concretas? Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, como ustedes saben, esto se relaciona con el sujeto y con el objeto. ¿Por qué? Bueno, en cuanto al sujeto, cuando tenemos normas particulares, tenemos un sujeto singular. En cuanto tenemos normas generales, tenemos un sujeto indeterminado, o sea, todos los individuos de una misma clase. Pongamos un ejemplo. Un sujeto particular, una persona X, una entidad X. Un sujeto general, por ejemplo, no está identificado, se da una orden, alcanza toda una generalidad, no se nombra un sujeto, una entidad específica. Después, cuando hablamos de abstractas o concretas, hablamos en cuanto a su objeto. La norma describe una acción. Si esa acción se agota en una sola ejecución, entonces es concreta la norma. Sin embargo, si se repite en el tiempo y vale para todos los comportamientos descritos, entonces es abstracto. O sea, si esa norma, por ejemplo, en un reglamento que marca un procedimiento, cada vez que se sigue ese procedimiento no se va a agotar, va a quedar el procedimiento ahí vigente. Sin embargo, una resolución que escriba algo que tenga que dársele a alguna persona o ser otorgada a una persona jurídica o a una entidad, una vez que se le dé eso, por hablar pronto y mal, se va a agotar la resolución y va a quedar ahí.
Bien. Vamos a pasar entonces a seguir hablando. Vamos a seguir hablando del reglamento. Entonces quedó claro, el reglamento son normas generales y abstractas creadas por acto administrativo. Resolución son las normas particulares y concretas. Bien. El reglamento es materialmente legislativo, es regla de derecho o acto regla, las cuales no deben ser desaplicadas en los casos concretos. Esto se llama principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos. Ojo, hay quien entiende que el reglamento no es materialmente legislativo. El reglamento tiene que ser publicado también como las leyes para poder entrar en vigencia. Y en Uruguay la noción de acto administrativo es amplia, como dijimos recién, esto es algo para recordarlo, y el reglamento es su especie. También es algo que tenemos que recordar en cuanto al concepto, que es un acto unilateral, o sea, que se perfecciona solo con la emisión de voluntad de la administración y sin el consentimiento de sus destinatarios. El contenido de esto es una regla de derecho. Por lo tanto, acá aplica el artículo 23 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en cuanto a las nulidades. Fundamentos de la potestad reglamentaria. Tenemos fundamentos lógicos, quiere decir imposibilidad de que el Poder Legislativo prevea todas las contingencias que surgen de la ejecución de las leyes. Esto quiere decir por qué existe la potestad reglamentaria, por qué se puede reglamentar la administración. Bueno, jurídicamente se dice que es la atribución por parte de la ley o de la Constitución, o también históricos, fundamentos históricos, que dice que es el carácter residual de la administración respecto a la organización monárquica. Se dice que es un residuo de función legislativa. ¿Dónde radica la potestad reglamentaria? En principio, en el jerarca máximo de la respectiva administración. Por ejemplo, en la Administración Central de Uruguay, el jerarca máximo es el Poder Ejecutivo. El mismo tiene competencia privativa en la reglamentación de las leyes, tiene potestad reglamentaria delimitada según sus competencias. También tienen potestad reglamentaria las cámaras del Poder Legislativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los jerarcas de los entes autónomos y servicios descentralizados. En cuanto al ámbito departamental, la tiene el intendente a la potestad reglamentaria. Para el cumplimiento de los decretos de la Junta Departamental sería algo similar a lo que hace el Poder Ejecutivo cuando reglamenta las leyes. Las normas legales también pueden asignar potestad reglamentaria a un órgano desconcentrado y tiene que adecuarse a lo que dicte el jerarca, lógicamente por el principio de jerarquía normativa. Materia que pueden regular los reglamentos. Bueno, ¿qué no puede regular un reglamento? No puede regular la materia de la ley. Esto se llama reserva de ley, lo que vimos recién. Hay materia compartida entre ley y reglamento, como por ejemplo la organización básica interna de la administración. En este caso, el reglamento tiene que estar de acuerdo con lo que dice la ley, el principio de jerarquía. Hay materia propia del reglamento. Se dice que la materia propia del reglamento, o sea, el reglamento que no precisa una ley, sino que es emitido, confiere, o sea, atribuciones en base a la organización de la administración. O sea, el reglamento autónomo comprendería lo básico de la vida administrativa. Para su funcionamiento, el Poder Ejecutivo necesita dictar reglamentos para poder organizarse. Aunque puede tener otras proyecciones, como vamos a ver más adelante siendo la lectura de Rotondo. Los reglamentos se pueden clasificar de distintas maneras. Atendiendo a su órgano, tenemos nacionales, departamentales o locales. Atendiendo a su jerarquía, tenemos el órgano que lo dictó. Depende del rango jerárquico que tenga, va a ser la jerarquía del reglamento.
En cuanto a su contenido, de ejecución, de ley, de organización y de policía, y en cuanto a su relación con la ley. Todas estas clasificaciones son excluyentes. Puede haber un reglamento de ejecución y subordinado, por ejemplo. ¿Qué es un reglamento subordinado? Bueno, como decíamos, se puede clasificar en relación con la ley también. Entonces decimos que un reglamento subordinado desarrolla una ley. Por lo tanto, debe adecuarse a lo que dice la ley. Por ejemplo, una ley que regula derechos para determinado sector de la población vulnerado y que dice que se tiene que hacer algo en determinado sentido, el reglamento no puede hacer algo totalmente opuesto, no puede ir en contra del espíritu de la ley. La potestad, entonces esos son los subordinados, desarrollan una ley, ese tipo de decretos. Entonces, la potestad radica en el Poder Ejecutivo o el intendente de estos decretos subordinados. Tenemos también decretos de integración, que son los que emite la administración en virtud de una autorización legal. Y tenemos el reglamento autónomo, que es el que no precisa de una ley para ejecutarse. Esto, como dijimos recién, se justifica en que el Poder Ejecutivo necesita dictar normas para su normal funcionamiento, para su organización, y tiene organización básica, claro, ¿no? Y tiene límite en la ley, y se dice que este tipo de reglamentos autónomos tienen su fundamento en la ley, o sea, que puede, en ausencia de ley, el Poder Ejecutivo dictar reglamentos autónomos siempre en aplicación de normas constitucionales. ¿Quiénes pueden dictar reglamentos autónomos? Bueno, o quiénes dictan o qué reglamentos autónomos existen en el derecho uruguayo. Tenemos las ordenanzas del Tribunal de Cuentas, que obligan a todos los organismos estatales. Es una materia compartida con la ley, entonces, como dijimos anteriormente, tiene su límite en ella. Tenemos la redistribución de atribuciones y materias ministeriales, que hace el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. Esto es materia compartida en la ley también. Reglamentos de policía, del artículo 168, inciso 1 de la Constitución, para conservación del orden y tranquilidad en lo interior. También hay, como otros reglamentos, estatuto de los funcionarios de los entes autónomos de enseñanza, estatuto de los funcionarios de los entes autónomos comerciales e industriales, estatutos de los funcionarios de cada cámara, denominación dada en este caso como estatuto, pero son reglamentos. Por lo que vemos entonces que se pueden llamar reglamentos, pero también se pueden llamar estatutos, ordenanzas, reglamentaciones, acordadas en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Todo va a salir del texto positivo. También tenemos los reglamentos de necesidad, que se dictan en determinadas situaciones. En Uruguay, por ejemplo, son dictados mediante las medidas prontas de seguridad. ¿Qué son las medidas prontas de seguridad? Son una facultad del Poder Ejecutivo. Están establecidas en el artículo 168, ordinal 7, que es algo que puede hacer el Poder Ejecutivo cuando se encuentre ante un grave e imprevisto ataque exterior o conmoción en lo interior. En ese caso se suspenden garantías individuales, digamos, y se pueden dictar decretos. Estos decretos dictados en situaciones de emergencia, y pueden dar lugar a un transitorio excepcionamiento de normas con valor y fuerza de ley. O sea, se puede ir, digamos, en contra de la ley siempre y cuando sea por lo que dijimos recién, por un grave e imprevisto ataque exterior o conmoción en lo interior, y tienen una serie de límites también. No pueden ser punitivas, por ejemplo. No pueden causar
daños irreparables, no pueden consistir en decisiones irrevocables. Entonces, estos decretos son cautelares, o sea, reglamentos, que son lo mismo. O sea, estos reglamentos o decretos son cautelares. Entonces, por último, lo que tiene que quedar de esto de los reglamentos es que el reglamento es una especie dentro del género de acto administrativo, como lo son las resoluciones, como también lo son los contratos de la administración, que los contratos de la administración también son fuentes de derecho administrativo porque contienen una regla de derecho. Se relaciona también con el artículo 23 de la ley del TCA y las nulidades. Entonces, los actos administrativos son contratos, también resoluciones y reglamentos. Que las resoluciones son particulares y concretas, ya vimos por qué, y los reglamentos generales en cuanto a sus efectos, ¿no? Generales y abstractos. Pasamos entonces a las fuentes subsidiarias y vamos a hablar de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son fuentes de derecho administrativo, depende de la postura que optemos. Para una postura, una corriente positivista, los principios generales del derecho no van a ser una fuente autónoma del derecho, sino que van a ser una forma de conocimiento lógica de todo el orden. O sea, es una especie de abstracción o inducción que se hace de todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, para la posición justnaturalista, sí, van a ser una fuente autónoma, primaria y de aplicación, validez y eficacia directa. Pero, ¿cuál es la cuestión? Bueno, como saben, el positivismo es una es una corriente filosófica que interpreta el derecho de determinada manera. Su mayor exponente fue Hans Kelsen y lo que decía Kelsen era que una crítica al justnaturalismo, que el justnaturalismo, como ustedes saben, postula la existencia de un derecho natural que es idéntico en todos los tiempos y lugares, conocible con facilidad y certeza por todos, es antiguo como la humanidad, no necesariamente contenido en ley escrita, indeleble, inalienable, formalmente inmutable en cuanto a su rectitud y valor jurídico, inderogable, que no admite dispensa con igual fuerza obligatoria normativa para todos los hombres y en todos los tiempos. En el justnaturalismo, los principios generales del derecho son aquellos que informan al derecho natural. Entonces la Constitución o el orden jurídico lo que hace es reconocer esos principios. Sin embargo, Kelsen critica eso, tanto en su concepción teológica, hay una parte del justnaturalismo que creía que el monarca era la encarnación de Dios, como la que sostiene la existencia de reglas inmanentes en la naturaleza. Solo acepta como normas las creadas por el arbitrio humano, inmutables, no como el justnaturalismo, como dijimos, que cree en una norma absolutamente justa e inmutable. No existe otro derecho que el contenido en los textos jurídicos, básicamente. Bien, entonces, en los principios generales del derecho se da esta disputa de si son fuente o no son fuente primaria del derecho administrativo. Para los positivistas también, como dijimos, son una generalización de la legislación positiva, también son inspiradores del ordenamiento jurídico, son principios racionales. Entonces se recogen en el artículo 26 del Código Civil y el 332 de la Constitución. A ver si tenemos por acá. 332, 16 y también, algo que no dijimos, bueno, no lo citamos acá, pero es el artículo 233. Bien.
en el artículo 233 de la ley del TCA, me parece que estaba. Bueno. Seguimos entonces. En cuanto a los principios generales del derecho, ¿qué importa saber? Bueno, para los artículos 332 de la Constitución y 16 del Código Civil, se recurre a la analogía, por ejemplo, a la analogía legis. Esto quiere decir a los fundamentos de las leyes análogas. Entonces, como fuentes subsidiarias, la analogía en estos dos artículos es analogía legis, que quiere decir que se puede hacer analogía, digamos, con nada más que con leyes análogas. Sin embargo, para el artículo 233 del decreto 500, ahí va, del decreto 500, existe la analogía iuris, que quiere decir que se puede hacer analogía con todo principio de derecho, norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. Esta es la diferencia principal entre esta fuente subsidiaria, que es la analogía, ya la nombramos junto a los principios generales del derecho. ¿Por qué? Porque la analogía también es considerada un principio general del derecho. Bien, entonces, ¿son o no son fuente primaria? Va a depender de la corriente que nosotros sigamos, ¿no? De todas maneras, tenemos el artículo 72 de la Constitución, que nos dice que los derechos enumerados en la Constitución no es una enumeración taxativa, sino que también entran en la Constitución por ese artículo los inherentes a la personalidad humana o a la forma republicana de gobierno. Entonces, ahí lo que dice Real, por ejemplo, la Constitución recogió la teoría del jus naturalista y, por lo tanto, no pueden dejar de aplicarse estos principios que dijimos recién del derecho natural o de la forma republicana de gobierno. Entonces, como ejemplo tenemos de inherentes a la personalidad humana, el de igualdad ante las cargas públicas, el derecho a la vida, a la libertad, etc. En cuanto a la forma republicana de gobierno, tenemos la separación de poderes, la reserva de ley, responsabilidad del Estado, etc. Por último, vamos a nombrar fuentes que no son, si se quiere, tan relevantes como las demás. Pero bueno, las repasamos. Tenemos la equidad, que es considerada fuente del derecho, recogida en el artículo 16 del Código Civil, que dice que se considerarán las circunstancias del caso. Esto quiere decir que el juez, en aplicación de una norma, se puede alejar de la solución de la norma si considera que su solución es más justa. Quiere decir que adecua la aplicación de la norma para que no sea contraria a la justicia. Tenemos la analogía también, como dijimos recién, que es una fuente subsidiaria. Lo importante recordar de esto es que la analogía al artículo 332 de la Constitución y del artículo 16 del Código Civil que tenemos ahí en la pantalla es una analogía legis, quiere decir que refiere a que para hacer analogía, o sea, para integrar, vamos a tener que utilizar una ley análoga. Sin embargo, en el artículo 233 del decreto 500 tenemos una concepción mucho más amplia y se refiere a otro tipo de normas. En cuanto a la doctrina y la jurisprudencia, la doctrina es fuente supletoria y la jurisprudencia, Jiménez de Arechaga, si mal no recuerdo, la definía como fuente no obligatoria. Después tenemos la costumbre, que es una conducta reiterada con la convicción de obligatoriedad de que esa conducta tiene fundamento en una norma jurídica. Bueno, tiene poca trascendencia, solo cuando la ley se remite a ella, como dice nuestro Código Civil. Y después tenemos otro caso que es el de la práctica administrativa, que es como la costumbre, pero sin esa convicción de obligatoriedad de la conducta. En sí mismo tampoco es fuente. Bien, por último, repasar la jerarquía. Tenemos fuentes directas,
inmediatamente aplicables son, arriba, en el primer lugar, los principios inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno, junto a las normas constitucionales. Después, en segundo lugar, tenemos la ley y los decretos departamentales. En tercer lugar, los reglamentos. Y en el cuarto, los contratos. Después tenemos las fuentes indirectas, los tratados y la jurisprudencia. Y por último, las fuentes supletorias, como son las leyes análogas, doctrina y otros principios generales del derecho. Bueno, por acá terminamos este video.